Hola, qué alegría poder saludarte y de esta manera agradecerte por llegar a ver este video. Y considérate una de las personas más afortunadas del mundo porque este no será un video cualquiera. Este es el video, un video de oro. Y estoy seguro que luego de ver este video tus retratos mejorarán muchísimo. Te enseñaré cómo dibujar la estructura del ojo desde el principio, comenzando desde el globo ocular. Además, lo haremos en la posición de frente, en la posición de perfil y en la posición de 3/4. Y por supuesto, luego lo pondremos en práctica dibujando un modelo real, luego de haber unido el método de Loomis y el método de Rayleigh. Así que no perdamos más tiempo, toma tu lápiz, comencemos y bienvenidos a Art Coffee Time. Cuando dibujamos un retrato, debemos prestar mucha atención a los detalles y los rasgos faciales. Por supuesto, todo es importante, pero los ojos lo son un tanto especial, porque demuestran emoción. Gracias a los ojos podemos saber cuando una persona está feliz o está triste, está emocionada o decepcionada, o simplemente dice la verdad o miente. Y te aconsejo que no te saltes ninguna parte del video porque más adelante estaré haciendo una pregunta sorpresa. Así que vamos a la mesa de trabajo y aprendamos a dibujar los ojos. Empecemos por entender qué son estas tres líneas. Supuestamente representan el método de Loomis en la parte de los ojos. El método de Loomis dice que entre la línea de las cejas y la línea del tabique nasal se encuentran aproximadamente a la misma distancia la línea de los ojos y que un ojo mide aproximadamente esta distancia entre la línea de las cejas y el tabique nasal. Entonces, tomemos esta medida y marquemos el tamaño supuestamente del ojo. Marquemos la línea central del ojo y dibujemos un círculo que será la órbita ocular o cavidad orbitaria donde se encuentra el globo ocular. Ahora, dibujemos una línea entre la línea de los ojos y la línea del tabique nasal. Hagamos lo mismo entre la línea de las cejas y la línea de los ojos. Entonces, un círculo que será el globo ocular. Estos círculos son importantes para poder entender qué tenemos debajo de la piel, pues aunque no lo vemos, están allí y son de gran importancia para lograr volumen luego. Tomemos estas mismas medidas y hagamos 2 cuadrados más, para de una vez mostrarte la estructura de los ojos en la posición de perfil y 3/4. Comencemos con la estructura del ojo en la posición de frente y para esto vamos a marcar una pequeña línea hacia arriba aquí y otra hacia abajo aquí. Ahora hagamos esta figura que es parecida a un rombo, pero no lo es. Si te fijas, es más parecido a la silueta de un ojo y queda perfectamente ubicado sobre el globo ocular. Dibujemos entre estas líneas un círculo que será el iris del ojo. Y poco a poco iremos dibujando correctamente la silueta del ojo de la persona que estamos retratando. Este ojo es inventado, así que solamente dibujaré sin preocupaciones. Apoyándome del círculo del globo ocular y el iris del ojo, puedo perfectamente dibujar el párpado inferior y luego la pupila. Y luego simplemente ir dibujando los detalles del párpado superior, el lagrimal y aquellos otros detalles que se encuentran en los ojos y por supuesto las cejas.
Este sería el ojo derecho, y para realizar el ojo izquierdo pues simplemente debemos voltear la estructura y listo. Pasemos a la posición de perfil. Dibujemos el globo ocular. Pero debemos tener en cuenta algo muy importante, y es que el iris del ojo debe sobresalir un poco. Solamente hacer un círculo es un error. No olvidemos dibujar la pupila, esto es importante. Dibujemos unas líneas en forma de ángulo. Estas serán los párpados inferior y superior. Dibujar los ojos trazando simplemente una línea recta vertical es un error también. Lo correcto es una línea diagonal, pues el párpado superior se encuentra un poco más adelante que el inferior. Ahora, simplemente resulta más fácil dibujar los párpados y en fin, el ojo. Veamos. Ok, ahora pasemos al ojo en la posición de 3/4 y para esto haremos prácticamente lo mismo que en la posición de frente. Dibujemos el izquierdo para que así puedas tener una perspectiva diferente. En el ojo de frente trazamos una línea pequeña hacia arriba y hacia abajo, casi en el centro de estas líneas, ¿verdad? Pero en este caso trazaremos esta pequeña línea hacia arriba, un poco más pegado al borde del ojo o el lagrimal. Y luego la misma figura parecida al rombo que forma la figura del ojo. Ahora dibujamos el iris del ojo más pegado al borde y aquí quiero hacer un pequeño énfasis. Para determinar hacia dónde mira la persona solamente debemos dibujar la pupila correctamente. Debes prestar atención, mucha atención a esto. Y vamos a dibujar entonces lo que es la silueta del ojo. Recuerda que si es con un modelo real, entonces debes hacerlo con calma y cuidando los detalles. Y en esta primera parte ya hemos aprendido cómo estructurar correctamente los ojos en la posición de frente, de perfil y de 3/4. Aunque es solamente teoría, así que ahora vamos a dibujar con un modelo real. Y aquí es donde viene la pregunta sorpresa. ¿A qué popular actor y de qué popular serie pertenecen estos ojos? Si respondes correctamente y estás entre los 10 primeros, entonces te estaré saludando en mi siguiente video. De la misma manera que voy a saludar a continuación a las 10 primeras personas que comentaron mi video anterior. Te daré una pista. Es una serie que trata sobre doctores. Vamos a dibujar. Aquí ya tengo una foto de los ojos de este popular actor y como puedes ver le he dibujado el método de Loomis y Rayleigh ya unidos. Que por cierto, si deseas aprender a unir estos métodos para dibujar mejores retratos, puedes ver mis videos en la lista de reproducción Lecciones de Retrato en mi canal. Ahora dibujemos estas líneas en el papel. Ahora dibujemos la cavidad orbitaria u órbita ocular. Como puedes ver, para esto haré un círculo entre la línea del tabique nasal y la línea de las cejas.
Para ubicar el globo ocular y el centro del iris del ojo y la pupila, entonces trazaré una línea entre la línea del tabique y la línea de los ojos, y también entre la línea de las cejas y la línea de los ojos, por supuesto. Luego un círculo y ya sabes por qué y para qué. Entonces, pues simplemente luego seguiré dibujando los métodos unidos para luego ir a los detalles. ¿Recuerdas las pequeñas líneas hacia arriba y hacia abajo y luego la figura parecida al rombo? Pues es momento de dibujarlas y por supuesto el círculo que representa el globo ocular y el iris. Presta atención dónde y cómo lo dibujo. Ahora dibujaré la silueta de los ojos, los párpados, la pupila y las siluetas de las cejas, cuidadosamente y fijándome en el modelo. Te repito, debes prestar atención y dibujarlo correctamente para lograr el parecido. En este momento voy a sombrear el dibujo para que veas cómo queda. Lo haré utilizando un lápiz 6B para que el proceso de sombreado sea más rápido, y me ayudaré de estos esfuminadores de papel. Si quieres aprender a usarlos, te recomiendo que veas este video donde enseño cómo sombrear. Y durante esta parte también estaré saludando a aquellos queridos pintores que comentaron ese mismo video. Estate atento, si fuiste uno de los 10 primeros que comentaron, te estaré saludando. Y aquí están los saludos para aquellos pintores que comentaron mi video anterior. Saludos en Novorossiysk, Rusia, a Raiza. Marilis Batista en Venezuela. Y Fernando Duarte en Portugal. Pero también quiero saludar a algunos suscriptores fieles y otros que acaban de llegar al canal. Presta atención, tal vez tu nombre esté aquí. Y te invito a que respondas la pregunta sorpresa y seas uno de los 10 primeros para saludarte en el siguiente video.
Antes de llegar al final, quiero agradecerte por dedicarme parte de tu tiempo. Y también agradecerle a todas las nuevas personas que se han suscrito a este canal. Estoy sorprendido y súper feliz de ver que hay tantas personas en el mundo que quieren aprender a dibujar y crecer como artista. Pero si es primera vez que me ves y tú también tienes este objetivo, entonces te invito ahora mismo a que te suscribas a este canal y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que publico cada semana. También que me dejes tu like y compartas este contenido para llegar a otras personas. Por ahora te dejo con estos dos videos para que sigas creciendo como artista.